Bueno, nuevamente nos encontramos. Bueno, hoy estoy sin la grata compañía de Juana, pero igualmente la idea del día de hoy era hacer hincapié en la parte teórica de las aplicaciones de luz pulsada, arrancando por lo básico, que sería explicar la diferencia que hay entre luz pulsada intensa o IPL también llamada, depende, es parte de la abreviatura de la sigla dicha en inglés. La diferencia entre luz pulsada y láser, que bueno, dicho sea de paso, láser también es una sigla. Las principales diferencias que hay entre estos dos tipos de luces con las cuales uno puede hacer tratamientos de fotodepilación o fototratamientos de manchas, acné, foliculitis, anti-age, son válidas las dos, y las dos son formas diferentes de entregar la luz. Los equipos entregan luz, pero en forma diferente. Las dos principales diferencias sobre las cuales a ustedes les tiene que quedar re claro es de que la luz pulsada es policromática, por consecuente trabaja en un rango de nanómetros muy amplio, contra la luz láser, que es monocromática, que por lo general selecciona una determinada cantidad de nanómetros. Por ejemplo, un láser de diodo estará en más o menos 30, pero siempre está alrededor de los 800 nanómetros. El tema de los nanómetros con los cuales un equipo trabaja habla de la diversidad de colores sobre la cual puede tener eficacia. Obviamente, por lo que acabo de mencionar, de que la luz pulsada es policromática y trabaja en un rango más amplio, entre 600, 700 nanómetros a 1000, 1100 nanómetros, ese rango tan amplio le permite ver, entre comillas, varios colores, contra el láser, que si está en 800 nanómetros, reitero, el ejemplo sería un láser de diodos, tiene aplicación sobre 2 colores y la luz pulsada sobre 10 colores. El tema es de que el láser, al estar concentrado en un punto, por decirlo así, porque la otra característica es que sea coherente contra la luz pulsada, que es incoherente, compensa con potencia. Al estar toda esa luz concentrada en un punto y que no se dispersa, adquiere mayor cantidad de potencia, que normalmente se expresa en joules. Por lo general, cuando se habla de la potencia de los equipos de luz, se habla en joules, que en realidad es una unidad de medida que no es potencia estrictamente, porque en realidad lo que hace es tomar la potencia del equipo, multiplicarlo por la cantidad de segundos o de microsegundos, en realidad milisegundos, que estaría haciendo el disparo, dividido sobre el área de trabajo. Obviamente, una luz pulsada tiene un área de trabajo mucho más amplia, porque particularmente, voy a aprovechar que tengo esto a mi disposición, esto tiene 2 centímetros, supongo que se ve bien en la pantalla, esto tiene 2 centímetros por 6, por consecuente tiene 12 centímetros cuadrados de área de trabajo, cosa que un láser es un punto que por lo general tendrá 2 milímetros de diámetro, ese área de impacto. Ese es el tema cuando uno trabaja con láser. Por eso normalmente los láseres trabajan con una repetición mucho más consecutiva y rápida, porque el área de trabajo es muy pequeña, es de 2 milímetros. Yo he tenido láser y
máximo que obteníamos era como máximo 6 milímetros de diámetro. En las luces pulsadas, yo marco este equipo porque es el que tengo a disposición. Hay otros equipos de luz pulsada que tienen un área de trabajo más pequeña, que por ahí tienen 1 centímetro por 3, entonces se disminuye notablemente, y uno tiene que, cuanto más pequeña el área, obviamente tengo que hacer más disparos, ¿sí? En este caso particular, cada vez que uno hace un disparo, cubre una gran área de trabajo, que reitero, en este caso serían 12 centímetros cuadrados de área. Entonces, para ir siendo un poco más esquemático, no sé si acá se ve bien en el pizarrón. Entonces, láser e IPL. El láser es coherente. Disculpen la letra de médico, ya lo he pedido reiteradas veces la disculpa. Y en cambio la luz pulsada es incoherente, ¿sí? ¿Qué significa? Que sea coherente o no coherente. Coherente significa de que va a nacer en un punto, va a ser algo lineal y va a terminar en un punto. Nunca se va a dispersar esa luz. De hecho, la luz láser es una de las cosas más rectas que conoce el ser humano, y por eso es que se utiliza para tomar distancias, de la Tierra a la Luna, por ejemplo, se toma con un medidor que utiliza un haz de luz láser porque no se dispersa. En cambio, el hecho de que sea incoherente las luces pulsadas, las IPL, significa que se desparrama, que cuando uno destella tiene un rango de luminosidad amplio, ¿sí? Funciona como si fuera un flash. Un flash de foto significa que esa luz del flash de foto es incoherente. ¿Por qué? Porque se dispersa, ¿sí? Eso es lo que le permite trabajar un área más grande. Con un láser, por más que ustedes quieran, al ser coherente, al no dispersarse, va a trabajar siempre un área chica, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias. La otra gran diferencia es lo que mencioné al principio. Los láseres son monocromáticos y las IPL o las luces pulsadas son policromáticos. Acá está el tema de monocromático, trabaja en pocos nanómetros y no se sale de ahí. Y policromático significa que trabaja de 700 nanómetros a 1100 más o menos, 1100 nanómetros, lo cual te da un área de visibilidad, un espectro de colores mucho más amplio que lo que me daría un láser. La parte buena para trabajar, por ejemplo, el caso de depilación, el caso de manchas, donde los colores son muy diversos, porque tenés manchas claritas, manchas más intensificadas, y lo mismo pasa con los pelos, tenés un pelo negro y un pelo castaño claro, por ejemplo. Entonces ahí me conviene más tener algo que trabaje con mucha diversidad de colores. Por eso las luces pulsadas a la hora de hacer depilación es una excelente herramienta de trabajo, y aparte es muy confiable, y en ese sentido es más confiable que los láseres, lo cual no significa de que los láseres son malos elementos, al contrario, no estoy defenestrando el láser, estoy marcando cuáles son las diferencias. Quien tiene un láser, bienvenido sea, y que lo use con responsabilidad, está todo bien. En cambio, las luces pulsadas, al ser incoherente, que se dispersan, eso le permite trabajar en un área mayor, pero también le da más confiabilidad. ¿Por qué? Porque tiene menos probabilidades de generar una quemadura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se concentra todo en un punto. Y la otra cuestión buena que tiene la IPL es que tiene afinidad casi estrictamente por la melanina,
que es el pigmento que está presente en la varilla del pelo y en la epidermis. Está presente acá, en la varilla del pelo y acá, en la epidermis. En la epidermis. Después acá tengo la dermis y después acá tengo la hipodermis. En la epidermis, que es la capa más externa, ahí tengo presente la melanina. Entonces, pero siempre tengo mayor densidad de melanina en la varilla del pelo. De hecho, miren el pelo de su compañero, de su primo, su hermano, que por más que sea de tez, que sea morocha, una piel tipo 3, una piel tipo 4, ustedes le van a distinguir los pelos, porque normalmente los pelos, si tienen una tez tipo 3, el pelo va a ser castaño oscuro o negro, ¿sí? Inclusive la gente que tiene tez tipo 4, amén, sin caer en el tema de que para trabajar en un láser tenés que tener una matrícula, como mínimo de kinesiólogo o de médico, para haber pasado por una facultad y haber estado 6 años y matricularte. Pero sin volver a ese tema, un tema de cuestión legal, la melanina que está presente en la varilla del pelo, como mencioné, en la epidermis, eso nos da cierta seguridad cuando trabajamos con IPL. Porque no tengo la posibilidad fehaciente de alterar la dermis, que sí la tengo la posibilidad de lastimar la dermis con un láser, porque el láser tiene afinidad por 3 colores. Tiene afinidad por la melanina y también tiene afinidad por la oxihemoglobina y la carboxihemoglobina. Que son 2 pigmentos que están en los paquetes vasculares y están en la dermis. La oxihemoglobina está presente en la sangre arterial y la carboxihemoglobina está presente en la sangre venosa. El tema es que un láser mal programado, por ejemplo, no solamente va a afectar la epidermis, que tiene melanina, o la varilla del pelo, que tiene melanina, sino también me va a afectar y atravesar la dermis, y cualquier cosa que lastime la dermis, todos los que estamos en estética, médicos, esteticistas, cosmetólogas, sabemos de que es de imposible solución. Lo que sí tiene solución y tiene restitución ad integrum 100% son las alteraciones que generemos a nivel epidérmico. Caso típico son los pulidos. Nosotros cuando hacemos un pulido alteramos la epidermis solamente. En este caso, si yo trabajo con una IPL, lo máximo que voy a hacer, si me equivoco y programé mal el equipo, la señora estaba más bronceada de lo que me pareció, o era más morocha de lo que yo consideré, o me agarró dormido, distraído, le voy a alterar la capa de melanina que está en la epidermis. Entonces, una IPL, a la hora de trabajar y a la hora de equivocarnos, que a cualquiera nos puede pasar, es 100 veces más segura que no un equipo de láser, perdón. Eso es una de las primeras cosas que quería remarcar antes de entrar específicamente en la parte clínica de por qué conviene máximo en el mundo de la cosmetología trabajar con IPL y no meterse en camisa de 11 varas de trabajar con un láser, lo cual no le quito los méritos a los láseres, reitero, para que no se malinterprete. A la hora de ir a buscar qué puedo hacer con mis equipos, con cualquiera de los que emite luz, ya sea IPL, ya sea láser, una de las demandas habituales es el tema de la fotodepilación. Y la fotodepilación se produce principalmente por la afinidad hacia la melanina, o sea, el pigmento oscuro. Todos los pigmentos oscuros no es que se da por una expresión de deseo, porque la máquina es más potente, no, es una cuestión física.
la luz blanca está compuesta por 7 colores, que cuando yo los junto los veo blancos, ¿sí? ¿Y quién es la que más absorbe el color oscuro, el color negro? Por ejemplo, una cosa práctica, nosotros acá en Argentina tenemos hermosas ciudades como puede ser Bariloche, donde hace mucho frío y los techos se pintan de negro justamente para que absorba la radiación solar, la luz solar. De esa forma concentran más el calor. Y contrariamente, en los lugares de mucho calor, donde se quiere refractar la luz solar, las casas se pintan de blanco. El caso típico es el Mediterráneo. Entonces, o sea, a los equipos les pasa lo mismo que le pasa a su ojo, ¿sí? A su ojo siempre les va a llamar la atención lo que es más oscuro. Por eso, de hecho, ustedes están distinguiendo acá la escritura que yo estoy haciendo, porque es algo oscuro sobre un fondo blanco, ¿sí? Por eso mismo, y en esto está ya una respuesta sobre de por qué a las pacientes o a los pacientes que vienen con pelos canosos no da resultado, porque no absorben luz los pelos canos, porque son pelos blancos, no tienen melanina, están ausentes la melanina. Entonces, esa absorción de luz por parte de la varilla del pelo, gracias a que tiene un pigmento oscuro, que se llama melanina, hace que la luz se concentre, lo mismo que estaban intentando hacer con el tema del techo pintado de negro. Esa concentración de luz hace que la varilla del pelo levante temperatura. Al levantar temperatura se genera calor y ese calor es transmitido a la arteriola y a la vénula, que le da irrigación, que le da nutrición al bulbo piloso. El tema es de que ese contenido sanguíneo en esa arteriola, que es de diámetro muy diminuto, se va a coagular. Por consecuente, si yo le formo un coágulo a este nivel, la arteriola se cerró el paso sanguíneo y por consecuente el bulbo se infarta. Y después el organismo solito se va a encargar de rechazarlo hacia la superficie por el hecho de que se transformó en un tejido inerte. Entonces, el bulbo piloso termina siendo despedido del organismo y se convirtió en un tejido inerte, no por un efecto directo de la luz. Se convirtió por el que la luz generó calor y el calor generó un coágulo a nivel de la arteriola y de la vénula, y eso es lo que hizo que se desvitalizara ese bulbo piloso. El tema es de que el ser humano todos nacemos con un stock de bulbos. Nosotros no fabricamos bulbos prácticamente, y solo bajo el influjo de nuestras hormonas es que algunos bulbos entran en fase de crecimiento de pelo y hay otros que no, que quedan en fase de reposo. En la medida que ustedes ven este pelo que fabricó, este bulbo que fabricó este pelo, acá al lado tienen montones de bulbitos que todavía no fabricaron pelo y que pueden llegar a estar años sin fabricar pelo, excepto que las hormonas se los pidan. De allí está la diferencia, las diferencias hormonales en realidad son las que hacen que una persona, ya sea por sexo o por herencia, pueda presentar más o menos vello que otra. Inclusive hay variaciones entre hermanos, por decir una cosa así, o sea, tienen los mismos padres y tienen la misma carga genética, pero tienen diferente expresión hormonal y por consecuente van a tener diferente cantidad de vello. La diferencia fundamental está entre varones y mujeres. Tanto varones como mujeres tenemos la misma cantidad de bulbos, inclusive en la zona de la barba tenemos la misma cantidad de bulbos. Acá en la zona de la barba hay habrá unos 400, 500 bulbos por centímetro cuadrado, pero las invito a que dibujen
1 centímetro cuadrado y pongan 500 puntitos que representarían a los bulbos. Es una cantidad enorme de bulbos, lo cual no significa que todos vayan a fabricar pelo. Y esto es válido también para las mujeres. El tema es de que las mujeres no muestran tanta cantidad de bulbos, por suerte para ustedes, tanta cantidad de bulbos en fase de crecimiento, la mayoría están en reposo, en honor a las hormonas que tienen. Así como el otro día hablamos de celulitis y todo era en contra justamente por un efecto hormonal, ahora a los efectos de generar pelos, en este sentido sus hormonas le favorecen. Por eso es que las mujeres son más vale lampiñas y tienen en la mayoría de su cuerpo, buena parte del cuerpo con ausencia o con pelos de muy baja calidad, que inclusive son considerados pelusas. Pero bueno, hay otros sectores corporales que sí generan pelo, y bueno, son los que motivan las consultas y los tratamientos. Las mujeres, a pesar de lo que acabo de decir, tienen un par de zonas que son andrógenos sensibles, como por ejemplo puede ser la zona media de la zona del bozo y el mentón, las areolas mamarias, la línea blanca del abdomen, en donde sufren una pequeña influencia de sus hormonas, de sus andrógenos, cosa de que las mujeres también tienen andrógenos en muy pequeña cantidad, pero son andrógenos fabricados por las glándulas suprarrenales. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, un segundito, es lo que pasa, por ejemplo, en las señoras que son posmenopáusicas? Cuando la señora posmenopáusica disminuye la cantidad de estrógeno y progesterona, porque sus ovarios ya dejó de estar en la etapa fértil, ahí se manifiestan un poquito más, por eso empiezan a tener problemitas con bigotes o empezar a presentar pelos en las areolas de las mamas, cosa que cuando estuvo en etapa fértil nunca tuvo ese inconveniente. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Sí, Lili Romano nos consulta, si el pelo es blanco, ¿se puede teñir de color oscuro y la IPL lo logra absorber? No, eso ya lo intentamos y la verdad que no, porque solamente vos teñirías la parte de arriba, Liliana, y no transmitiría suficientemente calor hacia la profundidad, que es donde lo necesitas. El único método que te da resultado a la hora de tener un paciente canoso es la electrólisis, que es el método que se hace enhebrando pelo por pelo con una aguja muy fina y haciendo una descarguita eléctrica en este sector, que sería las veces de lo que logramos con la fotodepilación. Pero tenés que enhebrar pelo por pelo, es un trabajo muy tedioso y bastante doloroso, por cierto, también para los pacientes. La verdad que es un problema. Sí. Fabiana Cernuto nos consulta, si ya lleva 10 sesiones y siguen saliendo vellos, a pesar de que todas las otras clientas resultaron el 99% efectivo, ¿puede ser que ese bulbo piloso sea uno diferente o que no se haya quemado? Y tenés variación de, puede estar, variación de profundidad, porque la cantidad de milímetros a los cuales vas a tener éxito es como máximo 3, 4 y medio milímetros de profundidad, que sería el caso de las espaldas de los varones. O sea, uno puede trabajar la espalda de los varones cuando vienen esos pacientes con realmente mucha cantidad de vello en el dorso, y a veces uno intenta hacerlo y la verdad que son hermosos fracasos, o sea, porque no se le caen los pelos. Es decir, pero ¿cómo? Si yo veo que el pelo absorbe la luz, se quema, pero están a mucha profundidad. A veces una triquiñuela sería hacer un pulido de la epidermis como para disminuir un poco el grosor de la dermis, que en el varón siempre es, de la epidermis, perdón, que en el varón siempre es un poquito más gruesa, y no tacañarle, no hacerle faltar potencia al equipo, cualquiera sea con el que estén trabajando. El caso anterior
10 sesiones me suena como que es una tarea en zona de rostro. En el rostro realmente puede tener no solamente 10 sesiones, por ahí van a necesitar más cantidad de sesiones, por lo mismo que acabo de mencionar, no me acuerdo el nombre de la señora que preguntó, por esto, porque tengo en el rostro, tengo 500 bulbos por centímetro cuadrado. En el cuerpo, por centímetro cuadrado, tengo 70 bulbos por centímetro cuadrado. Obviamente ahí ya tenemos una gran diferencia de población de bulbos. Después, si los bulbos entran todos en fase de crecimiento o una parte, reitero, depende 100% de la cuestión hormonal. 100% de la cuestión hormonal. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque muchas veces dicen, como entre sesión y sesión, lo ideal es que usen métodos de corte, porque así yo corto la varilla a este nivel, me mantengo con el corte, pero nunca arranco la varilla que está enterradita. Entonces, 48 horas previas a la sesión, la señora suspende los métodos de corte y viene con un pelito asomado de 1 milímetro o menos. El tema es que muchas dicen, no, pero yo método de corte, una track, una máquina de afeitar, no, me la paso bien en las axilas, en el cavado, en las piernas, pero en el rostro no, porque lo tienen asociado que si me paso una máquina de corte, una track, los pelos salen más duros, más oscuros, más fuertes. Miren, eso es 100% folclore. Lo que pasa es que es muy transmitido. De lo que ustedes hacen a este nivel, si lo cortan, lo enrulan, o lo tiñen, o lo cortan con tijera, el bulbo piloso que está a 3, 4 milímetros no está ni enterado, no tiene ni idea. Va a seguir fabricando el mismo pelo, con la misma potencia, del mismo color y del mismo grosor, según le marquen las hormonas que le llegan por vía sanguínea. No tiene nada que ver con lo que ustedes hacen a nivel superficie. Sí. Sí, una consulta de Lisa Raquel Díaz. Si mi paciente tiene muchas manchas faciales y quiere depilarse el rostro con IPL, ¿lo trabajo por separado o directamente quemo el pelo y cómo se trabaja con la mancha? Sí, ya sé. El tema de la potencia. Raquel Díaz es de Paraguay, si no me equivoco. Vos podés trabajar perfectamente y vas a estar trabajando en paralelo las dos cosas, Raquel. O sea, porque donde haya melanina va a absorber la luz que vos estás destellando. Así que te diría de que en parte que le estés solucionando el tema de pelo, también le vas a estar solucionando, sin buscarlo, el tema de las manchas. Sí, hacerle hincapié a tu paciente de que use pantalla solar, máxime si es el rostro, por el hecho de una cuestión de exposición. Ya que está, y me hacen acordar, voy a decir la regla de los 3 no, que me interesa de que se lo recuerden. Los 3 no. El primer no sería que no arranquen los pelos, sí corte. Porque si arrancan los pelos con pincita, con epileide y con cera depilatoria, sacan la varilla del pelo, que es la que nos conduce hasta la arteriola y el bulbo. Así que no lo arranquen, sí lo cortan. Córtenlo a este nivel. ¿Sí? Cuantas veces consideren necesario para sentirse prolija entre turno y turno. Está todo bien eso. Pero 48 horas previas, suspendan los métodos de corte y el pelito va a asomar. Con que asome es suficiente. Con que ustedes lo vean, si su ojo lo ve, el equipo también lo va a distinguir. No se preocupen. El segundo no sería la no ingesta de ácido acetil salicílico, que es la droga madre de
la droga madre de la aspirina, aspirineta, Geniol, Ben3, que son todas marcas comerciales que tienen esa droga. No porque sea un medicamento, al contrario, es uno de los mayores avances que hubo en el siglo pasado, junto con la penicilina. El tema es de que oficia de antiagregante plaquetario y las plaquetas son las que tienen que dar el primer paso en el sistema de coagulación, que se compone de un montón de pasos. El primero lo dan las plaquetas. Por eso es que se utilizan en baja dosis para prevenir infartos o para la gente que tiene flebitis o trastornos circulatorios. Está bien aconsejado darle ácido acetilsalicílico en muy baja dosis. A veces la gente se olvida porque andaba un poco resfriada, congestionada, toma una aspirina, cafeaspirina, vallaspirina. Y el tema es que después se va a hacer la sesión de depilación y va a ser una sesión totalmente inefectiva porque esto va a estar permeable, ¿sí? La arteriola y la vénula no se van a coagular porque usted está tomando ácido acetilsalicílico, inclusive en muy baja dosis. Así que si va a hacer este tratamiento, lo ideal es que varíe por otro tipo de medicamento, el paracetamol, el ibuprofeno. Después el resto de los medicamentos como antibióticos, antihipertensivos, eso los puede tomar perfectamente, hormonas, por si está tomando anticonceptivos, está todo bien eso. El tema está en la anticoagulación o la antiagregación plaquetaria, para hablar correctamente, que se logra con muy poquita cantidad de ácido acetilsalicílico. Y el otro no sería la no exposición solar en forma inmediata a posteriori de la aplicación del equipo de luz pulsada o de láser, ¿vale? Para el láser también. ¿Por qué? Porque por más que la señora o señor tenga poca cantidad de melanina en la epidermis, obviamente algo va a absorber de luz. Por consecuente, en esas primeras 24 o 48 horas, por favor, que no se ponga, porque mucha gente se hace la depilación para ir a la pileta. Puede ir a la pileta, no hay problema, pero por favor que utilice una pantalla solar alta, ¿sí? De un espectro importante. Ese sería un cuidado. Sí. Sí. Cuidados o contraindicaciones. ¿Hay alguna paciente que no se pueda realizar estos tratamientos? Que no se puede, bueno, para variar siempre arranco por la embarazada. Paciente que esté con alguna medicación por orden médica, porque tiene una flebitis, tiene una valvulopatía cardíaca, algo y está medicada, tiene un trastorno hepático y tiene su coagulación alterada, un diabético insulino dependiente, especialmente si voy a trabajar miembros inferiores, por favor, o lo hacen con muchísimo cuidado o no lo hacen, porque una micro quemadura, ni hablar si trabajan con láser, una quemadura pequeña en un paciente convencional es un problema, en cambio en un diabético es un problemón, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Estamos hablando principalmente de lo que es IPL para depilación. Sí. ¿Qué otro tipo de tratamientos se pueden hacer con IPL? Se pueden trabajar, como tiene afinidad con la melanina, se pueden trabajar perfectamente manchas dermoepidérmicas. ¿Por qué? Y si son acúmulos de melanina a nivel dermoepidérmico, por consecuente, si tiene afinidad por la melanina que está en la varilla del pelo, también la va a tener con esa melanina mal distribuida, por decirlo así. Obviamente van a tener más o menos eficacia con este método, que en definitiva sería una forma de hacer un pulido físico, un peeling físico. Depende mucho de la mancha en sí, o sea, a mayor cantidad de densidad en la mancha, más oscura es, más fácilmente le va a responder y con menos potencia, inclusive por parte del emisor, que sería en el caso del equipo de luz pulsada o de láser.
Pueden repetir la operación cuantas veces lo necesiten, cada 2, cada 3 semanas. Lo pueden combinar con algún otro método de pulido mecánico, una puntita de diamante, por ejemplo. No lo combinaría con ácidos, ¿sí? Si trabajo con ácido, trabajo con ácido. Y si no, si voy a trabajar con luz pulsada o con láser, lo combinaría eventualmente con un método mecánico, como bien puede ser una punta de diamante que está en la mayoría de los consultorios. ¿Sí? Sí, tenemos varias dudas, en realidad es de Elisa Raquel Díaz y también Liliana Judith, están preguntando el tema de las manchas en distintas zonas. ¿Se puede tanto en la ingle como en las manos? Pregunta Liliana. No, las manchas no es cuestión de zona, es cuestión de colores. Inclusive en las manchas café con leche que se da en el dorso de las manos, o en la mancha que se da en las axilas, en los cavados posteriores al uso de cera, que normalmente puede tener ese tema, reitero, cuanto más oscura la mancha, menos potencia necesita. No traten de sacar todo en una sola sesión, porque si no ahí se va a tornar muy irritativo, por decirlo de una forma suave. Ahí se trabaja apoyada, acá tengo el equipo, ahí se trabaja apoyado sobre la piel, sin ningún gel, sin ningún frío, sin nada, porque necesitan ustedes saber que la mancha va cambiando un poquito de color, que se enrojece, que absorbió buena cantidad de luz. Entonces, por hoy, si ustedes ven que se generó ese cambio de color, o la misma paciente refiere de que le ardió un poquito, un poco, tampoco, no demasiado, si la paciente me dice que le arde, o yo mismo estoy viendo de que le cambió de color la misma mancha, ya está, por hoy no hago más nada. Sí deben aclararle y anunciarle a su paciente el tema de que los primeros 10 días se va a poner peor, se va a poner más oscura la mancha, porque significa de que ustedes hicieron bien su trabajo. En los próximos 15 días aproximadamente eso se va a decantar y va a ir despellejándose o cayéndose. Si quieren, pueden acelerar un poco el proceso con una puntita de diamante, como se menciona hace un ratito. ¿Las sesiones ahí espaciadas cada cuánto serían? 20 días, 15, 20 días seguro. Sesiones muy cortas, de 10 minutos, 15 minutos, no más. Lo que sí, reitero, no lo combinen con ácido, por favor. El ácido, si lo van a trabajar, trabajan con ácido. Y si van a trabajar con luz, ahí sí pueden combinar con una punta de diamante. ¿Más preguntas? Sí, con respecto a tratamientos para hongos de pie o otras infecciones. Exacto, sí, o sea, un bonus track que se descubrió cuando se empezó a usar la luz pulsada, porque de hecho la luz pulsada tampoco tiene tantos años, a pesar de que ya a esta altura tiene unos cuantos, se habrá descubierto en los años 99, llegando al 2000, y allí se popularizó por el hecho de que tenía una gran demanda con el tema de la fotodepilación. En la medida que se empezó a utilizar, se encontraron otras aplicaciones, que la luz pulsada era un excelente bactericida y también un excelente micocida, o sea que también sirve para un fungicida, para matar hongos. Y resulta que nosotros tenemos gente que nos ha comprado estrictamente equipos que son podólogos, que no hacen nada que ver ni con depilación, ni con mancha, ni foliculitis, ni acné. Lo compran estrictamente por el hecho de que le da muy buenos resultados con respecto al tratamiento de hongos. Lo único que ahí los turnos tienen que ser igual que con el acné, muy seguidito, o sea, cada 24 48 horas ustedes pueden disparar, inclusive si la piel estuviera que fuera muy morena o estuviera manchada y no quieren trabajar sobre la mancha y solamente quieren tener un efecto bactericida, pueden trabajar a mano alzada, ¿sí? Separada a 1 centímetro de la piel. De esa forma, ustedes van a poder solamente alterar la flora bacteriana,
si no se apoyan en la piel y disparan a 1 centímetro de distancia, 1 centímetro, 1 centímetro y medio, está todo bien. Y ahí, con que utilicen, si solamente quieren tener un efecto bactericida o fungicida, con que disparen en potencias mínimas, por lo menos de los equipos que nosotros trabajamos, le sobra como efecto. Inclusive esta semana nos mandó una paciente no, en realidad fue la señora que la atendió, nos mandó complacida una serie de fotos a nivel facial de que le habían hecho un tratamiento de 3 días solamente de duración con estos equipos y realmente el cambio había sido rotundo, había sido un cambio fundamental. Y por eso nosotros cuando hicimos la invitación hicimos un pequeño flyer mostrando eso, porque normalmente todo el mundo asocia la luz pulsada con depilación y no, sirve para otras cosas y sirve muy bien, presta muy bien servicio. Mancha tiene un excelente aliado. Con respecto como bactericida en acné y foliculitis también es un excelente aliado. Para el tema de fungicida, para los podólogos también es un buen aliado. Como anti-age también les puede llegar a servir. ¿Por qué? Porque si la utilizan mínima potencia, son equipos que generan calor. Por consecuente, la base de la estimulación del fibroblasto para que el fibroblasto genere colágeno es exactamente la misma que cuando generamos calor con un equipo de radiofrecuencia. Sí, más preguntas. Sí, una consulta de Kairit Zairén pregunta si se puede trabajar acné de tipo 1 y 2. Sí, perfectamente. Perfectamente. Sí, sí. Obviamente va a tener los casos más floridos, por decir así, los que peor se ven, los mejores resultados, son los que va a tener un cambio más rotundo. Pero tranquilamente puede usarlo. El efecto anti-age que acabo de mencionar, medio como al pasar, la combinación de equipos de luz pulsada con otros métodos anti-age, como bien podría ser la radiofrecuencia, como bien podría ser la punta de diamante, ahí se potencian unos con otros, ¿sí? O sea, no son prohibitivos de porque utilicé la radiofrecuencia, no puedo utilizar la luz pulsada a potencia mínima para lograr un efecto anti-age. Sí. Sí, Mariana nos consulta, ¿es fácil de programar o ya tiene programas? Por lo menos los equipos nuestros ya están, la mayoría están preprogramados y lo único que tenés que variar, Mariana, es si querés trabajar en potencia 1, 2, 3, 4, o sea, es muy, muy fácil, a menos de que tenés los manuales a disposición, los videos también a disposición, creemos que son bastante claros. Inclusive los equipos van con un curso online donde no solamente se te explica, sino inclusive se les da una certificación como para que tengan algo, a pesar de que no somos una escuela como para avalar de que nadie trabaje, pero sí podemos certificar de que rendiste un examen, porque de hecho se te toma un examen que es múltiple choice, y es sobre la base de lo mismo que uno te estuvo explicando, así que no hay nada prohibitivo poder aprobar el examen. La idea de todo esto que hemos estado charlando es después redondearlo y de preferencia redondearlo con una práctica con Juana y bueno, con alguna señora amiga, puede ser Beatriz tranquilamente. Que la semana que viene va a ser el día miércoles, si no me equivoco, a las 13 horas. Más preguntas. Tengo una consulta de Liliana Judith sobre el acné. ¿Cómo se hacen los disparos para los tratamientos de acné? Eso lo tenés que hacer, Judith, lo tenés que hacer si querés a mano alzada y cada 24 o 48 horas. Yo te diría, hacete un plancito de que la primera semana tiene que ser muy intensiva y en la medida que vos ves que todas las pústulas van cediendo y se van formando costra y se te va secando el campo, vas espaciando un poco, pero no le des mucho respiro a la bacteria
Y una buena combinación sería que, así como lo citaste 3 veces en la semana para hacerse luz pulsada a mano alzada, aunque sea una de esas sesiones, combinarla con radiofrecuencia, así sea radiofrecuencia monopolar o alta frecuencia, como para terminar de ser bien bactericida. Te digo lo de la radiofrecuencia porque normalmente así vas estimulando la fabricación de colágeno para que el colágeno vaya reparando los efectos, los defectos que te va dejando en la dermis la presencia de la bacteria, ¿sí? O sea, estás logrando doble beneficio. Estás eliminando la bacteria por doble vía, luz pulsada y radiofrecuencia, y con la radiofrecuencia estás generando colágeno para que vaya acomodando y que no queden tantos defectos. O sea, porque después si no, no vas a tener la infección, pero sí te va a quedar un cutis bastante estropeado con procesos cicatrizales. Sí. No, consultas hasta ahora vienen bien. Están consultando el tema de los precios, de cómo se cobrarían las sesiones, pero lo vamos a pasar después por privado como el estimativo. Está bien, ¿no? Aparte que el tema de los precios varía mucho según los institutos, según la región inclusive. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos que íbamos a atender a lugares muy distantes, pues sinceramente llegamos a tener consultorio desde Puerto Madero hasta Caleta Olivia, Bariloche, Neuquén, y realmente variaba mucho. Pero bueno, tuvimos la suerte de ser pioneros en este tema. Como dije hoy, en el 2000 aproximadamente se inventó el tema de la luz pulsada, y nosotros en el 2001, el día posterior a que voltearon las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas cayeron el 11 de septiembre del 2001 y a nosotros nos entregaron nuestro primer equipo el 12 de septiembre del 2001, y desde allí hemos sido pioneros y estamos trabajando con este tema. Por eso mismo es que modestamente lo que me habilita a tratar de aconsejarlas en este tema. Tenemos algo de experiencia. Consultan, Gloria nos consulta el tema de para tratamientos de flacidez, en particular flacidez no, hablamos de lo que eran rejuvenecimiento. Te va a servir, Gloria, en parte, porque como dije hoy, generan calor y el calor estimula el fibroblasto y el fibroblasto genera colágeno. Para áreas donde el tema flacidez no es el primordial, o sea, lo ideal, si querés, combinarlo con una radiofrecuencia y ahí sí vas a obtener una potenciación y un mucho mejor resultado. Perdón, consultando el tema del equipo, lo quieren ver, se ve que equipo. Sí, pasa que vamos a hacer mención de Bueno, que tenemos distintos modelos. Acá tengo un modelo que es que combina con equipo de criolipólisis, lo que llamamos nosotros el Dermolux IPL Ice, donde tiene no solo la salida de luz pulsada, sino que tiene la salida para criolipólisis. Y aparte, bueno, yo no lo conecté, pero también tiene la posibilidad de hacer iontoforesis. Este sería un equipo. Después tenemos otros equipos que serían IPL de 75 joules. Los tenemos con... está acá abajo. Acá tengo un equipo de 75 joules y más abajo, no sé si se ve, el de 65 joules. El de 75 joules también lo tenemos combinado con un cabezal frío como para que puedan trabajar más rápidamente. O sea, dentro de lo que es luz pulsada, y modestamente creo que tenemos una amplia experiencia y una amplia variedad de equipos. Pero bueno, no es mi función. Mi función es hablar de estrictamente qué es lo que ustedes pueden hacer con los equipos en general. Bueno. Si no hay más consultas, podemos hacer el sorteo y ver quiénes son las ganadoras del curso justamente que hice mención hoy. Hoy me toca a mí. Sí. Saco esta y sacamos esta. La primera es Sil Ávalos con el 055. Bueno. Y la segunda es Natalia Fridel con el 622. Bueno, chicas, felicitaciones.
Esos son cursos que mencioné, son cursos online, las chicas después le van a pedir un correo como para poder mandarle un usuario, y ese usuario ustedes ingresan a la plataforma de estudio de cursos dermoestética.com, y ahí ustedes después quedan habilitadas con ese usuario para poder bajarse todo el material, que tienen bastante para leer, y tienen mucho también audiovisual, o sea, tienen mucho para ver. Cuando terminen con eso y se sientan seguras después de haber leído y después de haber visto, rindan el examen. Tienen 3 oportunidades inclusive para rendir un examen múltiple choice de unas 20 preguntas aproximadamente, y cuando esté correcto eso, la misma plataforma las va a autorizar para que se autogestionen un certificado y un voucher de compras con descuento en los equipos de la fábrica de Dermotec. Sí. Tenemos una última consulta que creo que no lo hablamos. Rita Sidiani nos consulta el tema para tratamientos de rosácea. Para tratamiento de rosácea te va a servir, Rita, en la parte cuando está con pústulas, con pápulas, pero desde el punto de vista de la vasodilatación, mucho no te va a servir. En realidad, en ese sentido, ahí sí son mucho más específicos los tratamientos con láser. A pesar de que los pacientes o las pacientes que presentan rosácea, todos sabemos que son patologías muy asociadas a los estados de ánimo de cada persona, y por consecuente a veces varía mucho de una sesión a otra, y no significa que el trabajo estuvo mal hecho. Una paciente que también anda muy bien y que a veces uno no se asocia es con los pacientes de psoriasis. Pacientes que tienen psoriasis, normalmente como se genera cierto escozor en la zona psoriásica, el paciente tiende a rascarse, y eso hace que se genere una hipertiginización, una sobreinfección. Entonces, para esa sobreinfección, tener un equipo de luz pulsada le va a ser benéfico. El tratamiento sería similar al del paciente con acné, bastante intensivo al principio y después va espaciando la sesión. Lo cual no significa de que le cura la psoriasis, no se me malinterprete, no tiene nada que ver, ¿sí? Pero sí la hipertiginización de la psoriasis sí va a mejorar seguramente. Bueno, de mi parte, agradecido por su paciencia y por estar, así que nos vemos la próxima y esperemos contar con la presencia de Juan. Hasta luego.